Estamos meditando sobre una serie que tiene que ver con los mandamientos y la obediencia, o la obediencia y los mandamientos. Hemos dicho que la ley de Dios es dada por Dios, es una ley que por cierto tiene vigencia en este tiempo y por eso que para la iglesia del Señor es importante. Estamos en el primer mandamiento. Según dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuestro mensaje anterior, hace 2 domingos atrás, finalizamos diciendo con la afirmación de que estos mandamientos tienen plena vigencia el día de hoy, que no son algo que esté en el pasado y que no sea de plena certeza y necesidad para el creyente en este día, en este tiempo. Somos nosotros los responsables por cierto, de comprender lo que los mandamientos nos enseñan y de ponerlos en práctica en nuestra vida diaria, de seguirlos y de obedecerlos, porque son los mandamientos de Dios, porque Dios es quien habló, Dios es quien se presenta como el autor de la ley, y por ser Dios, por ser el libertador del pueblo, Él le da al pueblo los mandamientos para que los obedezcan. El seminarista Gerardo nos habló también la semana pasada sobre la obediencia a Dios como una decisión personal que tiene que ver con una elección, que esta obediencia es una medida de un corazón dedicado a Dios y movido por el amor a Dios. Hoy queremos enfocarnos hacia lo que Jesús declara o enseña o señala como parte del cumplimiento de este mandamiento y de toda la ley de Dios. Hay, por cierto, múltiples citas del Nuevo Testamento en las cuales nosotros podríamos citar hoy, leer, y que se refieren a los mandamientos y en particular a fundamentalmente a la idolatría. Citas de Pablo, citas de otros textos de los mismos evangelios. Pablo lo menciona varias veces. Él habla, por ejemplo, en un texto dice que abandonar la avaricia porque es idolatría. Y habla de las carnes sacrificadas a los ídolos, en fin, hay muchos textos que nosotros podríamos usar para entender un poco, ciertamente, el pensamiento nuevo testamentario y vigente para la iglesia de hoy respecto a estos mandamientos. Queremos recordar además algo de lo que ya dijimos hace un par de años atrás sobre la idolatría, para luego centrarnos en 2 textos del Señor Jesús que hablan sobre, directamente o indirectamente, sobre este mandato. El texto, por cierto, principal es nuestro texto de Éxodo 23 que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hay otro texto que nos señala en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, nos dice, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el texto, parte del texto que leímos alternadamente en el versículo 13 del capítulo 16 de Lucas, cuando dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. Por cierto, lo primero que debemos recordar y decir es que, como lo dijimos hace un par de años cuando hablamos de una pequeña serie sobre idolatría, dijimos, Dios demanda exclusividad. En este mandato, Dios nos dice qué debemos adorar, o a quién y a qué no. A quién servir y a quién no servir. Este mandato, por cierto, es obvio, estamos viendo en eso, no estamos partiendo, es el primero de todos. Pero por ser el primero es el que le da sentido a todos los que vienen después. Dios prohíbe la idolatría. Él no quiere ser compartido con otros. Él no quiere compartir su gloria con otros. En Isaías dice, yo soy Dios y no hay otro fuera de mí y no compartiré mi gloria con ninguno. Los ídolos, por cierto, abundan en nuestra sociedad. No son cosas de la antigüedad. Ni siquiera cosas del paganismo o del politeísmo. Los dioses ídolos los tenemos entre nosotros. Porque la idolatría nace de un corazón idólatra. O de un corazón, digámoslo, idolátrico. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier objeto o cualquier valor que pongamos por sobre todos, se puede transformar o se transformará en un ídolo. Cualquier cosa que sustituya o pretenda sustituir a Dios en el corazón, en nuestra voluntad, en el centro de nuestra vida, será un ídolo. Dioses ajenos. Está incluyendo todo lo que se puede pensar y hacer y todo cuanto existe, porque todo ello podría transformarse en un Dios. El dinero, que duda cabe en este tiempo, ¿no? Es un gran Dios en esta época, en nuestra sociedad de consumo. Fíjese que Proverbio lo decía tantos años atrás, el que tiene dinero no se sacia de dinero y quiere tener más y más y más, y uno no se explica por qué gente que tiene tanto dinero que no tiene vida para disfrutarlo sigue queriendo tener más y más. Y son usureros en los intereses de los créditos de los bancos, o quieren explotar más a la gente y le pagan poco, o etcétera, y siguen llenando sus bolsillos. ¿Para qué? Para irse a la tumba, hacer alimento de gusanos y no disfrutar de lo que han ganado. Qué absurda la vida, ¿no? Pero hay gente que se desvive por aquello. El sexo se convierte en un ídolo o en un dios. Hay ídolos, que decir de las personas que endiosamos, hay ídolos del rock, del cine, del fútbol, de la televisión, del tenis, de cualquier otro deporte o de cualquier otra actividad. Actividades que no son malas en sí mismas, pero que los hombres llegan a convertirlas, a transformarlas en algo malo cuando idolatran a las personas que las efectúan o que alcanzan éxito en ellas. Pero Dios demanda exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un ídolo, por cierto,
es algo que para nosotros es más importante que Dios. Algo que interesa más que Dios y que ocupa más que Dios nuestro corazón y nuestra imaginación. Algo que buscamos incesantemente para que nos dé cosas que en realidad solo Dios nos puede dar. Cosas, un ídolo, un Dios, es aquello que nosotros consideramos que sin lo cual no podemos vivir, o no podemos vivir gozosamente. Un Dios falso, un ídolo, es algo tan central y esencial en nuestra vida que si lo perdemos, sentimos que apenas valdría la pena seguir viviendo. ¿Por qué? Porque el ídolo controla el corazón de tal manera que le dedicamos la mayor parte de nuestra pasión y energía, de nuestros recursos emocionales y económicos, sin pensarlo dos veces. Nos sacrificamos por estos ídolos. Y ahí podemos empezar a enumerar. Puede ser la familia, pueden ser los hijos, puede ser la profesión, puede ser la acumulación de dinero, pueden ser los logros y la aclamación de los demás. Puede ser la posición social, la fama, el poder. Puede ser la aceptación de nuestros iguales, puede ser una relación afectiva y romántica. Puede ser la competencia y la habilidad, puede ser la seguridad y la comodidad, puede ser nuestra belleza o nuestra inteligencia, puede ser una causa política o social, puede ser nuestra propia moralidad o virtud. O incluso puede ser el éxito en un ministerio cristiano. Un ídolo es todo aquello que reina y se adueña del centro de nuestro corazón, que se transforma en el leitmotiv, la razón de vivir de nuestra vida. Es como decir, si logro tener eso, si logro alcanzar aquello, o si hago tal cosa, mi vida entonces tendrá sentido. Sabré que soy valioso, me sentiré importante y seguro. Y la mejor definición de esta relación es adoración. La adoración de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Y ahí podemos mencionamos la otra vez, ideas personales, algunas culturales, cosas hechas, cosas que pueden tomar y que toman o adquieren un tamaño y un poder tal en la sociedad que pueden prometer dignidad, seguridad, paz, felicidad, y confiamos en ellas para aquello. Y se transforman en fundamentales en nuestra vida. Pero Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué quiere decir cuando dice eso? Lo dijimos la otra vez, hace un tiempo atrás. No significa que pongamos a Dios en el primer lugar y todos los otros por detrás de Él.
Él no está dándonos una orden de prelación, una orden de posición. Yo primero y los otros después. No es eso lo que nos está diciendo. Él está diciendo, las palabras delante de mí quieren decir en mi cara, en mi propia cara o en mi presencia, ante mí. No tendrás ningún Dios delante mío. ¿Y dónde está Dios? Sabemos que Dios es omnipresente y por lo tanto donde estemos, estamos delante de Dios. Por lo tanto, donde estemos no podemos tener un Dios ajeno, un Dios distinto. Dios no lo tolera, Dios no lo acepta, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Ciertamente no traigáis, nos quiere decir traigáis los ídolos al templo o al lugar de adoración. Sí, nos dice eso, pero nos dice mucho más. Porque en cualquier parte donde estemos, Dios está. Por su omnipresencia. Por ello no hay lugar en que nosotros podamos estar fuera de su presencia con nuestros ídolos. Siempre estaremos delante de Dios. Y si tenemos algún ídolo, este estará delante de Dios. Cada vez que nos inclinamos ante un ídolo, lo hacemos delante de Dios. La adoración nos dice la palabra, la adoración a Dios es todo o nada. Así es y ha sido siempre, desde los comienzos. Dios demanda exclusividad. El pluralismo religioso, el politeísmo, no es un invento reciente. El pueblo de Dios siempre debió luchar y batallar y elegir. Y Dios le advirtió, vais a una tierra que fluye leche y miel, vais a una tierra que es buena para vosotros, pero cuidaos, no os inclinéis a los dioses que ellos adoran, no sigáis a los dioses que ellos adoran, no adoréis a los dioses que ellos adoran, no sirváis a los dioses que ellos sirven. Josué, cuando está allí cruzando el Jordán, o ha cruzado recién al Jordán y entra a la tierra prometida, le dice al pueblo, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Escogeos hoy. Siempre ha habido un montón de dioses ajenos, clamando y tratando de llamar, clamando por nuestra atención, tratando de llamar nuestra atención, y Dios siempre ha demandado la exclusividad. Cuando Dios ordena rechazar los falsos dioses, los ídolos, también está ordenando que lo elijamos a Él como el verdadero Dios, poniéndolo como nuestro único Señor. Así el mandamiento nos está diciendo tanto a quién adorar como a quién no adorar. No tendáis dioses ajenos delante de mí. Pero Jesús también habla del mandamiento y habla de cómo debemos servir solo al Dios. En Lucas 16 decía el texto, no puede un siervo servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Mateo capítulo 6, 24, en el Sermón del Monte también se refiere el mismo texto. Ninguno puede servir a dos señores, dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciáis al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por cierto, el Señor está pensando en aquello que tiene que ver con el diálogo que está teniendo con los que están escuchando. Pero esto es extrapolable a cualquier cosa. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a. Dios demanda
exclusividad en esto. Existen, como dijimos hace un par de domingos atrás, quienes piensan que la ley de Dios no tiene vigencia, que la ley expresada en los 10 mandamientos no tienen vigencia ni son imperativos para los cristianos, para los creyentes en Cristo, para los miembros de la Iglesia de Cristo del día de hoy. Que Cristo, que la gracia, eliminaron la ley. Ya lo vimos ya que no es así, que la ley tiene plena vigencia para nosotros y para todo el mundo en este tiempo. Y es más, Jesús enseña claramente: no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a... No existe una posibilidad de compartir el corazón entre dos señores. Porque dice el Señor que no podemos tener una consagración a dos señores, porque o estimamos a uno y aborrecemos al otro, o amamos a uno y aborrecemos a otro, dice él, o estimamos a uno y menospreciamos al otro. Jesús lo ejemplifica con el dinero. Podemos pensar en lo que decíamos recién, qué actual es el mensaje del Señor Jesucristo. Si esto es uno de los dioses que ha permeado la humanidad desde que la humanidad poco menos que existe, desde que se inventó el dinero, se transformó en un dios, un ídolo para los hombres. Un siervo fiel sirve diligente a su Señor. Pero si él ama a dos señores, si él sirve a dos señores, fallará, sin duda, con frecuencia no fallará solo a uno de ellos, sino que a los dos. Jesús advierte sobre el dinero porque existía en ese tiempo y existe aún hoy la idea de que quien tiene dinero es un hijo predilecto de Dios. Es uno que goza la bendición de Dios. Nosotros sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas y sabemos que Él es el que da, por cierto, las riquezas y el dinero, o la oportunidad de ganar, de tener riquezas y tener dinero. Es cierto aquello. Pero no significa que aquel que tenga dinero es bendecido por Dios necesariamente. Dice en la palabra del Señor que dulce es el sueño del pobre, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Qué contradicción, ¿no? El rico no se sacia de dinero porque quiere tener más y entonces altera su sueño porque está pensando en los dineros que va a ganar, en cómo producir más, en que la inversión de acá, en que la acción de acá bajó, en que su negocio cómo puede tener más de lo que tiene. Y no duerme en la forma que duerme aquel que solo tiene apenas para comer. Parecieran contradicciones de la vida. El Señor nos quiere decir, nos está diciendo que no nos está diciendo que el dinero o tener riqueza es malo, como algunos también piensan. Dicen, no, que los ricos son todos malos y califican que los ricos, porque el Señor dijo, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, descontextualizando lo que el Señor está diciendo. Pero el Señor después le explica a sus discípulos y les dice, aquellos que confían en sus riquezas. Como el joven que despreció el amor del Señor porque no amaba más sus propias riquezas que al Señor. Él no condena la riqueza, por supuesto, en sí mismo, sino que el poner el corazón en ella, el amarla más que a Dios y al prójimo. El joven rico llegó ante el Señor, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Parece que era lo único que le faltaba porque él era tan rico que tenía o creía tenerlo todo. Pero él se fue triste cuando el Señor le dijo que se deshiciera de sus riquezas, dándoselas a los pobres y le siguiera, porque amaba más su dinero que a Dios y al prójimo.
Su Dios, su ídolo era el dinero. Pero no hay que ser rico para amar y obsesionarse con el dinero. El dinero atrae de tal manera, cautiva de tal manera, que los que no lo tienen se desviven por tenerlo. Y de esa manera caen también en el amor al dinero y en la obsesión por el dinero. Por poseerlo pueden hacer cualquier cosa. Pero la advertencia de Jesús va más allá del dinero. No se puede tener dos señores a quienes servir. Y ratifica la demanda de Dios: no tendrás otros dioses delante de mí. No podéis servir a Dios y a otros. El Señor Jesús dijo: no vine a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y por lo tanto, cuando está diciendo esto, está recordando aquel mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero la enseñanza de Jesús respecto a la ley de Dios no queda ahí. Por cierto, hay otros textos que podríamos citar y recordar respecto a aquello, pero vamos a ver solamente aquel del gran mandamiento, según Jesús en Mateo 23, cuando el Señor es requerido, es confrontado por los fariseos y por los escribas. Él le había respondido sobre la resurrección a los saduceos, y entonces los fariseos, aprovechando que ya les había pegado el palo a los otros, a sus enemigos políticos, vienen ellos entonces con la trampita como siempre. Dice que se le acerca un intérprete de la ley, uno de los fariseos, y le pregunta para tentarle. Siempre las preguntas capciosas que ellos hacían con la finalidad de, ya que le estaban acechando, para acallarlo o para acusarlo de alguna falta y condenarle. Y entonces le consultan por el primer mandamiento. Los fariseos sabían, y los escribas, estos escribas que se acercan aquí, eran intérpretes de la ley, sabían que los rabinos habían determinado que existían en la ley de Moisés, en el Pentateuco, 613 mandamientos. Y que ellos habían clasificado los mandamientos diciendo que cada uno por cada una de las letras de los 10 mandamientos principales. Mira lo que se dedicaban los rabinos. Y ellos entonces consideran algunos como los mandamientos mayores y otros los menores, pero no estaban de acuerdo en cuál era el principal entre ellos. Y ellos vienen a preguntarle a Jesús para que Jesús caiga en la trampa, ciertamente, y él se matricule, se diga, se pronuncie sobre alguno, y entonces crear allí una forma de acusarlo de que él estaba faltando a la ley o menospreciando la ley. Pero Jesús responde con aquellas palabras que ellos conocían de lo que se llama el Shema, que era el resumen de la ley, el mandato que está allí en Deuteronomio y que ellos repetían diariamente. Oye Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor uno es. Y después les decía: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y después empezaba a enumerar: la escribirás en tus puertas, la repetirás a tus hijos, hablarás de ella al estar sentado, al pararte, al acostarte, cuando te levantes en tu casa, en el camino, etc. Y el Señor le dice: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Seguido de aquel que le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, citando el Levítico que también lo había dado Moisés. Para el Señor Jesucristo, la ley
La ley tiene relación con el amor a Dios. La ley se resume en amar al Señor de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Ese es el resumen de la ley, de la relación con Dios. Como dijimos al terminar el mensaje anterior, nosotros no podemos separar la ley de Dios del amor. La ley la da Dios por amor a su pueblo redimido, a su pueblo salvado, a su pueblo rescatado, liberado de la esclavitud. Un pueblo que Él amó y que ama. Lo dice allí después en el capítulo 7 de Deuteronomio, dice, no os creáis mejores que los otros pueblos. Vosotros erais el más insignificante de los pueblos, pero Dios os amó y por eso os escogió. Y entonces por amor Dios le da la ley al pueblo y a nosotros que nos amó y nos liberó del pecado en Jesucristo por amor y por gracia. Jesús nos dice, amarás a Dios con todo tu ser. Nos dice que ese es el principal mandamiento. Por cierto, si se ama a Dios con todo el corazón, si se ama a Dios con toda la mente, si se ama a Dios con todo el alma y con todas las fuerzas, no hay posibilidad de desobedecer el primer mandamiento. No puede quedar amor para otros dioses. La exclusividad que Dios demanda se cumple en este tipo de amor. Un amor de corazón, sincero, auténtico, profundo. Un amor de la mente, un amor racional, un amor que piensa, un amor que es una decisión. Una decisión de la voluntad. No solo un sentimiento que se siente, pero también es un sentimiento, un amor que es del alma, un amor que impulsa a la acción, a la adoración en espíritu y en verdad. Si se ama a Dios sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento del Decálogo de la Iglesia Católica, que cita a este mandamiento de Jesucristo como el primero de los 10, eliminando el segundo, porque no les conviene. Si se ama a Dios sobre todas las cosas, así como dice el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, es decir, con tu cuerpo, con tu corazón, con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus actos. Si se ama a Dios, si Dios está en el primer lugar, no puede haber otros dioses, no puede haber ídolos ante los cuales postrarse, a los cuales servir y a los cuales adorar. No tendrás dioses ajenos en mi presencia. Solo es posible cumplir si amamos realmente de corazón a Dios. Si le amamos con toda nuestra mente, si le amamos con toda nuestra alma. Si Él ocupa el lugar principal, si Él es el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, entonces no hay cabida para otros dioses. Es como la silla ocupada, ¿no? La silla está ocupada, el asiento está ocupado, el lugar está ocupado, no hay cabida para otro. Si Dios Padre Creador está en el centro, si Dios Hijo Redentor está en el centro, si Dios el Espíritu Santo Consolador, Santificador y Guía está en el centro,
de nuestra vida. Si el Dios trino y uno está en el centro, ocupando el centro de nuestra vida, de nuestros afectos, de nuestros deseos, de nuestra adoración, no hay lugar para otros dioses. Eso es lo que Dios demanda de nosotros cuando dice: no tengas dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te liberé de la esclavitud. De la esclavitud a nosotros no nos sacó de Egipto, literalmente, pero nos sacó de la esclavitud del pecado para darnos vida en Cristo Jesús el Señor. Y por ello, por amor, tal como Él nos amó en Cristo, nosotros debemos obedecer y no hacernos dioses ajenos delante de Dios, para no ofender su santidad, para no ofender su amor, para no menospreciar su amor. Que el Señor nos bendiga.